tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, o el 95.1 de FM en Austin, Texas, también a través del 1530 de AM en Austin, Texas, a través de la cadena Cable Radio Network en 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana y en todo el mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx, donde puedes encontrar muchas curiosidades de la página. Entre ellas también estamos ya conectados al chat por si quieres comunicarte con nosotros. Otras vías de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para las personas que nos escuchan fuera del área metropolitana de Guadalajara, el 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas, 512 215 4909. Y aquí estamos, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte el día de hoy acerca de este tema de aspectos psicodinámicos de las neosexualidades. Suena como muy complicado, pero vamos a irlo desmenuzando. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí. ¿Acalorada? Un poco acalorada. Qué bárbaro, así es. qué bárbaro. Empezando la semana con este calorcito que bueno, ya hace falta en verdad otra vez otra lluvia para que refresque. Esto ya se está poniendo muy insano verdaderamente el sol, pero bueno, hoy no nos toca hablar de la radiación en particular. Vamos a sufrirla. Sí, solamente sufrirla. Únicamente vamos a hablar acerca de las neosexualidades. ¿Y qué son las neosexualidades? Quisimos abarcar como hablarlo de una manera más generalizada, todo lo que se contiene dentro de, por ejemplo, cuestiones como se puede hablar a veces de la homosexualidad, de la bisexualidad, de algunas otras inclinaciones, por ejemplo. No vamos a abarcarlas todas ellas, más bien como las comunes, porque bueno, si ahorita nos pusiéramos a hablar, por ejemplo, existe la zoofilia, por ejemplo, no sé si les suene a alguna persona que nos esté escuchando, pero también existen inclinaciones sexuales en donde el objeto de deseo se convierte algún animal, ¿no? Y esto se denomina zoofilia. Aquí no vamos a abarcar todo esto, pero sí vamos a hablarlo como más desde la raíz, no nos vamos a enfocar en uno en particular. Si tú tienes alguna pregunta, si quieres alguna aclaración, por supuesto que ya sabes que están las vías de comunicación para que nos la hagas llegar. Pero finalmente quisiéramos hablarlo desde esta generalidad, de dónde provienen estas neosexualidades, por qué es que psíquicamente, porque fisiológicamente ya estamos predeterminados, ¿no? Ya tenemos o un órgano genital masculino o un órgano genital femenino, no hay mucho para dónde hacerte realmente. Y sería un error pensar que en función a tener un órgano masculino o femenino es que se te va a desarrollar un psiquismo determinado de una forma obvia, digamos. No es así, en verdad. A nivel de identificaciones, a nivel de tu identidad sexual, ya hablando de lo psíquico, no de lo fisiológico, no de la carne, esta identidad que te vas formando no depende al 100 de tu cuerpo, de lo que traigas genéticamente configurado, sino que depende de cómo se vaya desarrollando tu estructura psíquica, y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Uh-huh. Y es curioso, Gaby, cómo de repente nos vamos topando con esta concepción de que son cosas nuevas, ¿no? Acá estamos hablando de las neosexualidades porque son formaciones distintas del deseo, del deseo en la pulsión, pero distintas, y por lo tanto se ven diferentes y nuevas. Pero no quiere decir necesariamente que esto sea actual, no quiere decir que solamente eso aparece. Por ejemplo, se habla mucho de las personas que pueden llegar a llegar a manifestar sentimientos o excitación alrededor de las máquinas, ¿no? De cómo pueden llegar a sentirse atraídos por cierto tipo de objetos. Y esto, bueno, pues para empezar, yo creo que a más de uno le debe de sonar imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser que uno pueda tener
como que uno pueda tener deseos por una máquina, por un objeto inanimado. Bueno, tal vez si lo decimos como tener deseos por una licuadora suena totalmente extraño, ¿no? Pero ¿qué tal, por ejemplo, las personas que les excitan los zapatos, ¿no? O que les excitan las estatuas, ¿no? En sí por ahí hay una historia muy muy famosa de Pigmalión, ¿no? De cómo se queda enamorado de una estatua. Y esto, bueno, como se ha de dar cuenta, como se ha de imaginar, pues es de hace miles de años, ¿no? Realmente son manifestaciones del deseo que pueden ir hacia distintos lugares y que por lo tanto pueden llegar a entenderse como si fuera una nueva manifestación. También en algún momento hablamos no tanto de este aspecto, por ejemplo, de una perversión o de una desviación en el objeto sexual alrededor de algo tan evidente, ¿no? Como por ejemplo personas que les pueden excitar los caballos, sino también en cómo se van haciendo las configuraciones alrededor de la vida afectiva de las personas, ¿no? Creo, Gaby, no me acuerdo en qué momento hablamos del polylove, creo que le dicen en Estados Unidos, ¿no? Y en diferentes partes del mundo, en donde es un grupo de personas que todos se viven como pareja. ¿Sí ve? Por ejemplo, pueden haber 2 mujeres, 3 mujeres, 2 hombres, imaginemos un grupo de 5 personas, en el que todos están llevando una relación amorosa con todos, ¿no? Otra cosa que nos puede llegar a sonar imposible si no conocemos un poquito más a fondo de este tipo de cosas, ¿no? Cómo puede llegarse a pensar, por ejemplo, y a veces no nada más en una diferenciación de decir, bueno, los niños con las niñas y las niñas con los niños, no, en general, ¿no? Todos llevar una vida sexual, todos llevar una vida afectiva. Uno puede decir, ¿cómo es eso posible? Y bueno, realmente son caminos extraños del deseo, en donde los objetos que vamos eligiendo, pues a final de cuentas, acuérdese, por ahí ya vamos con una cierta predeterminación por nuestra historia. Nosotros ya vamos teniendo un camino más o menos trazado. No quiere decir que ese va a ser el único que vamos a poder encontrar a lo largo de nuestra vida, pero dependiendo de cómo hayan sido estos primeros momentos, vamos a encontrar este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, ante la incapacidad de poder sostener una relación con un solo objeto, ¿no? Que eso también es otra cosa que de repente se va cuestionando alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que si vemos en la naturaleza que tantos animales viven en la poligamia, ¿no? o en una situación en donde solamente se juntan para tener relaciones sexuales o tienen múltiples parejas nada más, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que fuera un acto natural en los seres humanos solamente tener a una sola pareja, ¿no? Y esto es interesante porque si bien vamos a encontrar ciertas manifestaciones de esto mismo en la naturaleza, por ejemplo, animales que son monógamos de toda su vida, es algo realmente curioso, no por hacerlo igual, no por pensar que es la misma situación, sino qué es lo que nos lleva a nosotros a elegir una sola persona y ahora sí a manifestar nuestra sexualidad a través de ese vínculo.